siglos XIX y XX, la autora ha colocado la historia de los sectores del arco antillano en relación con las agencias consulares mexicanas. Desarrolla, en función de los eventos o de los temas notables de estos largos momentos, una periodificación que proporciona al lector una percepción a veces panorámica de las situaciones descritas o a veces más puntuales. En un primer apartado o capítulo, al servicio del gobierno, las agencias consulares de México en las ciudades puertos de las Antillas, tenemos, después de una introducción y generalidades, una enumeración cronogeográfica de las agencias consulares y viceconsulares, de sus desempeños, con una definición en exergo que Buenaventura Vigo precisa y que rescatamos, por otra parte, de entre unas 38 denominaciones relativas al quehacer diplomático, y me refiero al diccionario de uso del español de María Moliner y del español de México de Luis Fernando Lara. Además, una alusión a la actividad, a la actitud de los agentes internacionales, que sería una diplomacia preventiva, de Andrés Clemente Vázquez, a lo recatado, oscuro y tenaz del trabajo desarrollado en las misiones de Género Estrada, al contenido a favor del buen nombre y dignidad de la patria de Trejo Lerdo, que completa Gilberto Bosques, recalcando el tema de la consecución de la mejor información. En efecto, conseguir las más detalladas y precisas informaciones sobre los lugares donde se aposentan los enviados del gobierno queda un requisito fundamental para la Secretaría de Relaciones. En los registros de las capitanías de los puertos hay mucho movimiento que controlar. La campaña de Texas, el desplazamiento de escuadras, el tráfico de armas atraído por Yucatán o por el gobierno central, llevan a las autoridades locales a reforzar el control de la movilidad de la gente, a los pasajeros, se incrementa la vigilancia sanitaria u otra, se señalan el paso de agentes secretos, etc. México en guerra con los Estados Unidos de América, las noticias sobre la situación europea, Revolución de 1848, total, un panorama muy complejo se desprende de los informes de los representantes de México en las islas, con el representante del país en Washington. Ya habíamos señalado el esbozo de un modelo de triangulación en la historia que experimentan en la indefinida y fluctuante frontera caribeño-atlántica. Los centinelas se les remitirán entre La Habana, Haití o la República Dominicana a unas normas de acción positiva o negativa, o al representante mexicano y los acopios de informaciones que él recoge desde o en Washington. Es clara la intención del autor por interpretar el mundo, ese mundo caribeño en particular. Antes y después de ello, de haber participado en su propia transformación, es decir, fue un actor social político destacado. El texto en su estructura teórica y metodológica se construyó siguiendo los cánones académicos de mediados del siglo XX. Williams se inscribe en las contiendas sociales de la descolonización por Segunda Guerra Mundial y va construyendo a la par de otros actores, dialoga con ellos. No en el texto, en toda su vida y la propia obra en sí misma, con Franz Fanon, Emile Césaire, Alejo Carpentier, Fernando Ortiz, C.L.R. James, y creando muchas nuevas vías de interpretación intelectual para aquella región y Latinoamérica. Desde las primeras páginas, la erudición de Eric Williams aborda la historia del Caribe a partir de la invasión europea. Asimismo, detalla los procesos de integración mundial dentro del capitalismo mercantil y la implantación de las economías de plantación. Cabe resaltar que tal abordaje resultó relativamente novedoso, no solo por la profusa información expuesta, sino por el análisis minucioso de cifras, hechos y personajes, así como el acento en la descripción de la población y las luchas sociales.
Aquellas eran cuestiones puestas en la palestra de la progresiva discusión desde las primeras décadas del siglo XX. En cambio, en esta obra, Williams, de manera simultánea con Juan Bosch, recordemos que Juan Bosch tiene una obra a la par de ello, que fue casi títulos muy similares, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe de Frontera Imperial. Son dos intelectuales que inciden en la conformación de nuevas voces, no solo las voces de las élites imperiales, sino la hora de los subalternos, de estas élites de los subalternos. Estas nuevas voces no desdeñan las herencias intelectuales, pero sí inician procesos que pueden calificarse de una batalla cultural. En una batalla cultural en persecución de la construcción de una nueva praxis. El Caribe analizado en esta obra es una multitud de islas y su independencia con los imperios británico, francés y español principalmente. Entonces, el devenir de los pueblos está sellado por una múltiple conformación de intereses que crean condiciones de posibilidad para un siglo XX sumamente complejo, de donde resulta la obra. Ya mencioné páginas atrás que a este siglo XX le dedica alrededor de 100 páginas, pero ahora el énfasis lo vislumbramos en este nuevo siglo XX por la presencia estadounidense. El Caribe analizado en esta obra es una multitud de islas y su independencia con los imperios británico, francés y español principalmente. Entonces, el devenir de los pueblos está sellado por una múltiple conformación de intereses que crean condiciones de posibilidad para un siglo XX sumamente complejo, de donde resulta la obra. Ya mencioné páginas atrás que a este siglo XX le dedica alrededor de 100 páginas, pero ahora el énfasis lo vislumbramos en este nuevo siglo XX por la presencia estadounidense. Con amplios matices y profusas coincidencias, ya decía yo con Bosch, Eric Williams va transformando el Ariel de Rodó y se va abriendo camino hacia el Calibán de Fernández Retamar. Antes también mencionaba que muchas controversias han existido y seguiremos polemizando en torno a ello, pero lo evidente es que tenemos el material desde hace más de 40 años. En rigor, el momento en que se escribe la obra va en un periodo de crisis, de reconstrucción del mapa mundial. Recuérdense que es la Guerra Fría en los años 60, la Revolución Cubana tiene alrededor de 10 años de haberse instaurado. Entonces, la región tiende a modificarse de tal manera que el poder del mundo, el poder de los imperios, también a la misma manera se va reconstruyendo. De ahí una tercera posición con la que termino esta presentación. ¿Qué significa esta reconformación? Reconformación del mundo en los años, mediados de los años del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y es que no solo va la propia obra y la actuación de estos personajes, en particular del autor de Williams, nos confirman que no había dos personajes por singularidad en el mundo internacional. El tercer elemento era el modelo que se le llamó nacionalista populista, reivindicativo de un anticolonialismo, de independencia o conformación o confirmación de aquella autonomía política, cultural, social que se implantó, reafirmo, por Segunda Guerra Mundial. La misma presencia de Eric Williams hacia 1962, conformando su movimiento nacional para llegar a ser primer ministro, da sentido a la pertinencia y a la propia originalidad del texto aquí comentado. No en balde, la profusa información, ya mencionaba yo, que se sustenta en fuentes de primera mano y segunda mano, hace de por sí mismo un clásico que, reitero, vale la pena comprar por sí mismo y por la propia introducción ya aquí mencionada. García Muñiz es un elemento que enriquece todavía más